Bienvenido a nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, el año 2021. Damos gracias a nuestro Dios por el privilegio de podernos dirigir a nuestros hermanos de Centro de Plenitud y traer esta primera enseñanza y esta primera predicación del año y que pedimos al Señor que en medio de estas circunstancias nos guíe a través del Espíritu a que podamos sacar el mejor provecho del año 2021. Oremos al Señor y digámosle que nos ayude y nos guíe en este día. Padre Santo, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre. Agradecemos este privilegio que nos das, Señor, de dirigirnos a nuestros hermanos. Permítanos, Señor, bajo la unción y dirección de tu Espíritu, hacer el trabajo, el propósito, la tarea, la asignación como es debido en tu nombre. Gracias, Señor, y nos disponemos en tu Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero que me acompañe a la palabra en el libro de Ezequiel capítulo 2 del versículo 2 del 4 al 7. Hoy hemos traído una palabra que le hemos colocado como título, plena confianza en el Señor para el 2021. Debemos tener plena confianza en el Señor en el año 2021. Como les decía, vamos a la palabra. La palabra en Ezequiel, capítulo 2, versículo del 4 al 7, dice lo siguiente. Me atrevo a leer la Nueva Versión Internacional bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle. Así dice el Señor Omnipotente. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. La palabra continúa diciendo, tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos, ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones. No temas por lo que te digan, ni te sientas atemorizado porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú les proclamarás mis palabras. Luego, en el versículo 3 del capítulo 3 dice la palabra del Señor. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacíes. Y yo me lo comí, y era dulce como la miel. Para el año 2021, el Señor está poniendo frente a nosotros una tarea difícil, una tarea compleja. Hemos visto las actitudes del mundo en medio de estas pandemias, de estas circunstancias, hemos visto las diferentes reacciones. Pero Dios nos dice que lo primero que debemos hacer es comernos un librito. Ese librito es la palabra del Señor. No podemos hacer ninguna tarea, cumplir ninguna asignación, cumplir ningún propósito, si la palabra del Señor no ha entrado a nuestro corazón y no la hemos procesado, no la hemos estudiado, no la hemos digerido y no hemos sacado el provecho de ella para nuestra edificación y crecimiento. Nosotros podemos estar hablando hoy de lo que le dice el Señor al profeta. No tengas miedo, no temas. Estas palabras frecuentemente nosotros las vamos a encontrar en la Biblia cuando Dios envía a un varón, a un héroe, a una mujer, a un profeta, a un sacerdote a cumplir una tarea. Cuando le da una misión, siempre le dice que no tenga miedo, que no temas. Lo dice en la Biblia cerca de 366 veces. Eso es como si nos estuviera diciendo una vez por día y nos recordara todos los días, no temas, no tengan miedo. ¿A quién les dijo el Señor estas palabras? A personas como a Abraham, como a Agar, a Jacob, a Josué, a Ruth, a Samuel, a David, a Salomón. Al mismo pueblo de Israel se lo mandó decir en muchas ocasiones por medio de los profetas. En el Nuevo Testamento son las primeras palabras que le dice el ángel a María, no temas, a Jairo, a Zacarías, a Pedro, a la mujer del flujo, al Pablo, al mismo Juan cuando tiene la visión para escribir el Apocalipsis. El Señor siempre está consciente de esa debilidad que nosotros tenemos y por eso frecuentemente nos dice que no temamos.
Nosotros tememos siempre cuando nos tenemos que enfrentar a algo desconocido, a un desafío y a un tiempo nuevo como es enfrentarse al 2021 con la experiencia del año 2020. Nosotros podemos animarnos y podemos decirnos a nosotros mismos, no temeré, no voy a tener miedo, como una manera de darnos ánimo y de empujarnos a hacer lo que debemos hacer en el año 2021. Pero tenemos que ser conscientes, si nosotros pudiésemos encontrar un elemento común en todas las personas en el año 2020, tendríamos que colocarle como nombre al año 2020 el año del temor, el año en que se temió por la vida, por la salud y por las circunstancias. Por eso, aunque empiezan a haber vacunas, empiezan a distribuirse vacunas en el mundo, aparecen también informaciones sobre nuevas cepas, como se llama en la forma técnica, cepas del virus, y eso está obligando a los gobiernos, a las instituciones, a los estados gubernamentales a tomar decisiones de restricciones más fuertes. Cuando nosotros hablamos del 2020, nosotros tenemos que reconocer que dentro de nuestro hogar, que dentro de nuestra vida, apareció un huésped indeseado, un huésped que vino con alguien de compañía. Esa compañía que trajo ese virus, que nosotros llamamos COVID-19, fue el miedo, el temor. Entonces, nosotros debemos ser conscientes que el temor estuvo presente en la vida nuestra en el año 2020. Pero quiero recordarles qué dice la Biblia con respecto al temor. Por eso, quiero que vayamos a la palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, lo que podemos concluir es que algo nos estuvo haciendo falta en el año 2020 si vivimos en temor. Nosotros tenemos que recordar que el miedo es un elemento que baja las defensas, el sistema inmunológico pierde capacidad cuando nosotros tenemos temor y de esa manera le estamos dando al virus la oportunidad de propagarse con mayor facilidad. Entonces, el temor es un elemento que nosotros debemos erradicar de nuestra vida en el año 2021. Por eso, quiero que nosotros hoy miremos el temor desde el aspecto de la solución. ¿Cuál es la solución para erradicar el temor a la pandemia, a los procesos económicos, a los problemas relacionales, en fin, a todo lo que esto ha traído? Entonces, por eso nosotros tenemos que hablar de que no hay temor si yo confío en el Señor. O sea, es la confianza en el Señor, es la confianza en lo que Dios hace por mí, su protección, su guía, su dirección, todo lo que Él hace por mí. Si yo tengo confianza en eso, tiene que desaparecer el temor de nuestra vida. En el año 2021, nosotros debemos recuperar plena confianza en el Señor. Y la palabra nos enseña un modelo de vida en el que podemos recuperar esa confianza y vivir un modelo de vida equilibrado en esa confianza en el Señor. Quiero que me acompañe a la palabra en el capítulo 13, versículo 3 al 6, perdón, 5 al 6, capítulo 13 del libro de Hebreos del 5 al 6, Hebreos 13, 5, 6. Dice la palabra del Señor, y quiero que recuerden, estamos tratando de encontrar un modelo en el que, recuperando la plena confianza en el Señor, tengamos un modelo de vida equilibrado para vivir en esa confianza y desarraigar el miedo de nuestra vida. Dice la palabra, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo,
no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Entonces, el llamado de esta palabra, en el centro de esta palabra lo que nos está diciendo es, no temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Qué significa esta promesa para nosotros? ¿Qué significa este proceso de esta palabra en nuestra vida para el año 2021? El autor de Hebreos nos está diciendo que dos muestras de confianza que podemos evidenciar son las primeras palabras de este versículo. Dice la palabra que nosotros debemos vivir en nuestras costumbres sin avaricia. Entonces, lo primero que nos dice, para tener un modelo equilibrado de vida, lo que podemos hacer y debemos hacer es que nuestras costumbres sean sin avaricia. Entonces nos exhorta a amar al prójimo, nos exhorta a visitar los presos, a que no dependamos del dinero, a que no amemos el dinero. No estamos diciendo que no es necesario, estamos hablando de que nuestra dependencia no sea del dinero, sino de Dios. Que nuestras costumbres sean sin avaricia. Creo que no hay personas más conscientes de no amar el dinero que los hijos de Dios. Los hijos de Dios reconocemos cosas que valen muchísimo más que el dinero, nuestra relación con Dios, y la vida espiritual que Dios nos da vale mucho más que el dinero. Cristo nos invita a través de la palabra a hacer tesoros en el cielo. Cristo nos dice que donde dejemos el egoísmo y hagamos tesoros en el cielo. Entonces, nosotros debemos estar sin avaricia. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos confianza que en lo que tenemos nosotros vivimos una vida digna. Entonces empieza el proceso de confianza. El vivir sin avaricia empieza a denotar en nuestra vida que tenemos una conciencia tranquila, que tenemos paz en nuestro corazón y que tenemos especialmente confianza en que Dios nos dará la provisión en el 2021. Si yo vivo desesperado en avaricia por conseguir dinero, significa que yo estoy poniendo la confianza en el dinero y no en Dios. Pero vivir sin avaricia me demuestra que yo estoy confiando en el Señor y estoy confiando especialmente en que Él me proveerá en el año 2021. La palabra también nos dice que nos contentemos con lo que tenemos. Esto quiere decir que si nosotros vivimos sin avaricia, no es que no tengamos deseos, anhelos, esperanzas, proyectos, ganas de realización, etcétera, etcétera, todo lo que puede significar evolución, crecimiento, desarrollo en nuestra vida, sino que nosotros seamos o estemos contentos con lo que tenemos. No estemos desesperados por lo que no hemos alcanzado, sino que valoremos lo que hasta aquí Dios nos ha dado, lo que ya tenemos. Quiere decir que el contentamiento no es tener lo que nosotros queramos, el contentamiento es querer lo que ya tenemos. Entonces, nosotros podemos encontrar en la palabra un ejemplo que fue el que Pablo le dio a Timoteo, y es claro y específico en vivir sin avaricia y vivir en contentamiento. Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 6 al 8, dice la palabra del Señor: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber para desarraigar el miedo de nuestra vida es tener confianza en que Dios nos proveerá en el año 2021. Ese es el primer elemento de la confianza en el Señor, que nosotros seamos capaces de entender que en las promesas del Señor nosotros seremos proveídos con todo lo necesario en el 2021. El segundo elemento que nosotros debemos, a través de la palabra que hemos leído, encontrar como parte de esa confianza, dentro de ese proceso de confianza para el 2021,
es que nosotros tengamos confianza en su segura compañía. Dice la palabra en el versículo que estuvimos leyendo, dice, no te desampararé ni te dejaré. Quiere decir que nosotros tenemos que vivir con la seguridad que el Señor estará con nosotros, que el Señor nos acompañará, que el Señor es nuestra segura compañía. Primer elemento, tenemos confianza en que Dios nos proveerá. Segundo elemento, que tenemos en Él una segura compañía, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, tenemos que recordar a quién se le dijo este tipo de palabras. Dentro de la Biblia, en muchas ocasiones, el Señor le dijo a varones y a héroes de la Biblia que Él los acompañaría y los guiaba. Un hecho interesante que nosotros debemos tener en cuenta y es la convicción de Moisés de esa necesidad de que Dios lo acompañara. Éxodo 33, versículo 15 y 16. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andéis con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Moisés no quería ir a donde el Señor no lo acompañara. Él estaba seguro que la mejor oportunidad que tenía era que Dios nos acompañara. Entonces, para el año 2021, nosotros debemos tener total y absoluta confianza que el Señor nos va a acompañar. Es su promesa, es su palabra. Entonces, tenemos confianza en que Dios nos proveerá, pero debemos tener confianza en que Él nos acompañará. De esta manera, pues bienvenido el 2021. O sea, estamos seguros de que el 2021 no nos cogerá solos por sorpresa. El 2021 vendrá y estaremos en la compañía del Señor, confiando en su provisión, pero confiando en su compañía. Nosotros debemos tener confianza en la promesa del Señor, confianza en la provisión, confianza en su compañía y confianza en su promesa. ¿Cuál es la promesa? No te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa que el Señor nos dio. Entonces, nosotros debemos tener confianza en quien dio la promesa. La promesa, ¿quién nos la dio? Dios. Fue Dios el que habló, fue Dios el que dijo. Entonces, tenemos que tener absoluta confianza en esa promesa porque la dijo Dios. Nosotros podemos disfrutar de la compañía del cónyuge, de los hijos, de los parientes, de los amigos, de los relacionados, pero nunca será comparable con la compañía del Señor. Entonces, nosotros tenemos confianza en su promesa porque sabemos quién la dijo. Pero también tenemos confianza en la promesa porque sabemos que fue lo que Él dijo. Y fue claro y definido. Él dijo, nunca te desampararé ni te dejaré. Quiere decir, primero, el que no nos dejará, que Él estará permanentemente con nosotros. Pero nunca te desampararé quiere decir que nunca nos dejará al capricho de las circunstancias para que afecten nuestra vida, ni al capricho del enemigo, ni al capricho de las personas, ni al capricho de las situaciones que están frente a nosotros. El no desampararnos quiere decir que Él responde por nosotros, que Él garantiza que en su compañía el ambiente, las circunstancias y el contexto en el que nosotros vivimos será determinado por su presencia. Entonces, tenemos confianza en su promesa porque sabemos quién lo dijo, pero sabemos también qué fue lo que nos dijo. Entonces ya llevamos 3 elementos de la confianza que apartará el temor de nuestra vida. Confianza en su provisión, confianza en su presencia y compañía en nuestra vida y confianza en su promesa. Pero también debemos confiar como cuarto elemento para el año 2021, confiar en su protección. Entonces, nosotros debemos descansar en la confianza sabiendo que con nosotros Dios ha establecido un sistema de protección y de seguridad. Por eso la palabra decía, podemos decir confiadamente,
Esto quiere decir que podemos hablar, que podemos decir, que podemos asegurar que Dios nos está protegiendo. ¿Por qué nos está protegiendo? Porque el Señor es nuestro ayudador, como dice la palabra. El Señor es quien nos ayuda. Podemos decir confiadamente, el Señor es nuestro ayudador. Eso es lo que nos dicen los versículos de Hebreos, que nosotros debemos vivir nuestra vida con absoluta confianza. Es la palabra, es lo que nosotros debemos hacer en el 2021. Creer en su provisión, creer en su compañía, creer en su promesa y creer en su protección. 4 elementos básicos para que nosotros podamos vivir el 2021 en esa confianza, que desaparezca de nosotros el temor. No le vamos a dar espacio, no le vamos a dar oportunidad para que el virus afecte nuestra salud y nuestra vida por el temor que se arraiga en nosotros o por el temor que se arraigó en nosotros en el año 2020. El Señor es mi ayudador. Entonces, dice la palabra, el Señor es mi ayudador, así que no temeré lo que pueda hacer el hombre. Las circunstancias que nosotros vivimos en el 2020 quizás se agraven en el 2021, quizás sea más difícil, pero cuando vengan esas circunstancias, yo tengo que tener en mi corazón y en mi ser la plena y absoluta confianza en el Señor. Entonces, cuando sienta que mis fuerzas flaquean y caigo, debo recordar, el Señor es mi ayudador. Cuando vea que soy atacado por el virus, tengo que decir, recordar y vivir diciendo, Dios es mi ayudador. Cuando vea que mis finanzas languidecen, cuando vea que estoy desesperado, cuando vea que no tengo con qué pagar las deudas, tengo que recordarme a mí mismo en la confianza que Dios es mi ayudador. Cuando sienta desánimo, cuando quiera tirar la toalla, cuando tenga ansiedad, preocupación, la palabra me debe recordar que Dios, que el Señor es mi ayudador. Cuando sigan llegando las malas noticias como las estamos viendo o como las vimos en el año 2020, referente a la muerte, a los problemas económicos, a todas estas noticias que hemos encontrado en los medios de comunicación, nosotros tenemos que decir, Dios es mi ayudador. Nosotros tenemos que tener claridad. Nosotros no podemos ser sorprendidos como fuimos sorprendidos en el año 2020. En el año 2021, como decía en una semilla, vamos a tener que capitalizar el conocimiento y el aprendizaje y las experiencias del año 2020. Y si hay algo que nosotros debemos eliminar clara y definidamente de nuestra vida en el 2021, es el temor, es el miedo. Dios nos dice todos los días que no temamos, que no tengamos miedo, que Él es nuestro ayudador. Pero tenemos que tener claro esos 4 aspectos de los que hemos hablado hoy. Yo tengo que tener confianza en el Señor, que Él me proveerá todos los días del año 2021. Yo tengo que tener total y absoluta confianza en el Señor, que Él me acompañará todos y cada uno de los días del 2021. Tengo que tener la misma y la absoluta confianza que las promesas que Dios me ha hecho de bendición, de cuidado y de estar conmigo se cumplirán. Porque fue Él el que lo dijo. Porque sabemos que Él nos dijo que no nos desamparaba, que no nos dejaría. Pero también tengo que tener confianza en el sistema de seguridad que el Señor opera en nosotros por su presencia. Nosotros debemos confiar en la provisión, en la compañía, en la promesa y en la seguridad que el Señor nos da. No lo olvide, para el año 2020 debemos vivir en plena confianza en el Señor. Quiero cerrar recordando un salmo escrito por David cuando estaba en circunstancias difíciles, cuando estaba lleno de temores. Y es el Salmo 34 del versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra en el Salmo 34, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continua en mi boca.
En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Temor aparentemente es natural. Miedo, aparentemente es obvio que tengamos temor del COVID, de la pandemia y de las circunstancias y de las consecuencias que esto produce. Pero en el Señor, en la confianza que tenemos, debemos recordar que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para que podamos enfrentar el miedo. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este año 2021 es tiempo de confiar o de volver a confiar plenamente en el Señor. Como persona, como iglesia, como parte de una familia, como parte de una sociedad. Estamos frente a un año quizás complejo y quizás aún más difícil, pero Dios nos ha dado promesa y Dios cumple lo que promete. Por eso confiemos en el Señor. Restauremos, volvamos a confiar en el Señor. Esa es la palabra que el Señor nos ha dado para el 2021. Nosotros vamos a sembrar palabra en nuestro corazón. Nosotros vamos a sembrar confianza en nuestro corazón. Nosotros vamos a desarraigar el temor de nuestra vida. Por eso, digámosle al Señor que nos ayude. Y pidámosle al Señor que tengamos bajo la guía del Espíritu Santo la capacidad de restaurar nuestra confianza en Él. No porque Él la haya perdido, sino porque nosotros pusimos los ojos en otras cosas que no eran Dios. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Hoy nos has recordado que debemos tener confianza en tu provisión, en tu compañía, en tu promesa y en la seguridad que nos ofreces, Señor. Podemos enfrentar el año 2021 con esa confianza, con seguridad, con esperanza y con fe, Señor. Porque creemos en tu palabra, porque creemos en tus promesas, porque alegra nuestro corazón, vuelve el gozo y la esperanza a nuestro corazón, porque podemos asumir el año 2021 con tu palabra y con tu promesa. Confianza en el Señor. Ese es el centro de nuestra vida en el año 2021. Tú nos has enviado una palabra en la que nos dices que debemos sembrar y estamos sembrando desde el primer día de este año para recibir una cosecha, pero también debemos confiar en que recibiremos esa cosecha, porque tú nos proveerás, porque tú nos acompañarás, porque tú eres el que diste la promesa y porque tú nos cuidas, Padre Santo. Por eso te damos gracias, Señor. Pon en nuestro espíritu la certeza, la seguridad, Señor, de que esta palabra viene de ti, Señor, y nos permitirá vivir el año 2021 en la confianza del Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.